Buenas. Damos comienzo a la sesión de la mesa de contratación relativa a las obras de urbanización para la peatonalización de la calle Getteaga Uribarri, expediente OTM 2018 GET. Es un procedimiento de adjudicación abierto con varios criterios de adjudicación que fue publicado en el perfil del contratante el día 3 de julio de 2019. Asisten a la mesa de contratación don José Eugenio Aguillo Gutiérrez, don Miguel Ángel Herrero Miravalles y Mireia June Urrutia Alonso. En este expediente de licitación se han presentado 8 empresas: Asfaltados y Construcciones Morga S.L., Bermeosolo S.A., Construcciones Fimasa S.A., Construcciones Onetan S.L., Estudios y Obras Recalde S.L., Excavaciones y Obras de Diego S.L., E3D 2008 SL y Loizaga Construcciones y Rehabilitaciones. Así, habiendo dado por cumplida los sobres relativos a la capacidad y a la solvencia, vamos a pasar a la apertura del sobre de los juicios de baremo. Vamos a visualizar las ofertas. Construcciones Fimasa S.A. Verificamos firma. Abrimos la oferta. Hay un documento relativo a unos aspectos básicos del procedimiento interno, identifica los residuos de obra, la utilización de los materiales, uso de hormigones de áridos reciclados, priorización de materiales prefabricados, uso de materiales innovadores, uso de materiales de bajo mantenimiento y alta durabilidad. Este es el índice y, como se puede comprobar, se lee perfectamente y ha sido recibido correctamente por la mesa de contratación. Bermeosolo S.A. Oferta disponible. Verificamos firma. Aceptar. Abrimos el sobre 2. Propuestas sujeta a evaluación previa son la proposición para tomar parte en la contratación por procedimiento simplificado y el índice es relativo a la priorización de la utilización, los usos de los hormigones, los materiales, uso de materiales innovadores y usos de materiales de bajo mantenimiento y alta durabilidad. Comprobamos que el documento se abre correctamente y se entiende debidamente presentado este sobre 2. Asfaltos y Construcciones Morga S.L. Verificamos firma. Abrimos el sobre, que se encuentra en un documento CIF, que tiene un índice relativo a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor y está en una ejecución de la obra siguiendo criterios medioambientales en los que se tratan los 5 aspectos que se requerían en el pliego: priorización de reutilización in situ de materiales, uso de hormigones con áridos reciclados, priorización de materiales prefabricados, uso de materiales innovadores, uso de materiales de bajo mantenimiento y alta durabilidad. Se ve la memoria, que se lee perfectamente, y la portada. Perfecto. Bien. Procedemos ahora mismo a abrir y a comprobar el sobre de excavaciones y obras de Diego. Verificamos firma. Abrimos. Y en el índice vienen el estudio de impacto ambiental de la obra, las medidas para la prevención y minimización de generación de residuos, operaciones de valorización de los residuos, uso de hormigón con áridos reciclados, priorización de materiales prefabricados. Como se comprueba, se lee perfectamente el documento. Procedemos a abrir y a verificar la firma de Estudios y Obras Recalde, oferta disponible. Verificamos firma. Abrimos.
presenta un índice con los mismos puntos, programa de desarrollo y organización del servicio, medidas de ahorro y eficiencia energética y reducción de molestias producidas por ruido de las obras, plan de accesibilidad, plan de comunicación y memoria de seguridad y salud. Se comprueba que se lee correctamente. Ahora pasamos a Loizaga Construcciones y Rehabilitaciones. Oferta disponible. Verificamos firma. Abrimos la oferta. De Loizaga presenta el desglose de costes, el presupuesto de... Sí, bueno, se pasará al técnico y se valorará, pero en principio parece ser que se ha introducido el sobre 3 en el sobre 2. Será objeto de valoración por los servicios técnicos municipales. E3D 2008 SL. Vamos a proceder a verificar firma. Aceptamos. Procedemos a abrir. Y aquí se trata de una priorización de reutilización in situ de los materiales, usos de hormigones y uso de materiales. Y ya por último, construcciones ONETA. Se verifica la firma. Y se abre el sobre 2. Propuesta sujeta a evaluación previa, está firmada, relativa a los aspectos que contiene el pliego y además se lee correctamente. Visto lo cual, vamos a dar por finalizada esta sesión de la mesa de contratación, dando traslado de todas las ofertas y de todos los sobres 2, es decir, relativos a criterios sujetos a una valoración o criterios subjetivos a los servicios técnicos municipales para su oportuno informe. Sin más, procedemos a finalizar